La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. En esta ocasión vamos a iniciar ya nuestro recorrido por la primera carta de Pedro, o primera carta del apóstol San Pedro, habiendo compartido algunos elementos para ubicarnos en la época, en el posible autor y en el mensaje central de la carta que iremos desarrollando conforme la vayamos comentando. Sin más, iniciemos nuestra lectura y reflexión. Ya comentábamos al poner el contexto de la carta que inicia presentando al autor, siguiendo el estilo epistolar de la época y los destinatarios. Y esto es lo que encontramos en los primeros 2 versículos del primer capítulo, que nos dicen: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que residen fuera de su patria, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz en abundancia a ustedes. Palabra de Dios. Pues vemos los 2 elementos que ya comentábamos: quién es el autor o cómo se presenta el autor. Pedro, apóstol de Jesucristo. Recordemos que este título profundamente honorífico dentro de la comunidad cristiana, la tradición cristiana, es el que utiliza Pablo en todas sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. El autor de esta carta se presenta como Pedro con este mismo título. Inmediatamente después vienen los destinatarios. En este caso, los elegidos. Básicamente, podríamos decir los que, habiendo sido llamados, habiendo recibido el llamamiento, lo han aceptado. Tiene estas 2 vertientes de elección. Recordemos que en una buena parte de la historia de la fe siempre había esta duda o manera de tratar de explicar, ya lo vimos en las cartas de Pablo, por qué unas personas aceptaban la buena noticia y otras no. Algunas personas todavía con resadios de la antigua manera de entender la forma como Dios se hace presente en la historia, pues empezaron a pensar, bueno, es que Dios ya eligió a estos y estos son los que aceptan la buena noticia, y a los que Dios no eligió pues le dan la espalda. Esta visión, podemos decir, ingenua, primitiva y muy peligrosa, porque implica el debilitamiento del sentido de la libertad como elemento fundamental para el ejercicio del amor en libertad, a través del cual Dios salva, pues está de alguna forma presente en esta carta. Por eso me gusta subrayar estas 2 vertientes: la elección de Dios, que es universal, y la elección que hacemos o no de Dios, con lo cual se concreta o se consolida esa relación de comunión a través de la cual somos salvados. Después de decir que son elegidos y que residen fuera de su patria, este fuera de su patria puede tener distintos significados. Algunos autores hablan de un proceso de pauperización, propio del final del primer siglo de la era cristiana, cuando por distintas situaciones y conflictos, sobre todo crisis económica y hambrunas, mucha gente empezó a desplazarse, abandonando lugares pues donde habían perdido la cosecha o lo que sea, o habían perdido el trabajo, e instalándose en los lugares donde oían que había posibilidad de trabajo. Algo similar a lo que vemos hoy en las personas que están en movilidad. Entonces, algunos autores dicen de eso está hablando. Está hablando de personas que, viniendo a lo mejor del territorio de lo que ahora es Tierra Santa, el Oriente Medio, el oriente del Mediterráneo, pues llegaron a esta zona del norte de Anatolia, las orillas del Mar Negro y las montañas que están allá, pues precisamente porque era un lugar fértil
y donde había trabajo. Pero, por otro lado, también podría ser que esté haciendo referencia a un destierro, digamos, más espiritual, más existencial, ¿no? Residen fuera de la patria, es decir, fuera en este peregrinar hacia la Jerusalén celestial, ¿no? Y viven conscientes de eso, viven conscientes de ser peregrinos y por lo tanto de estar en camino, y que lo que se viva, lo que se vaya concretando en ese camino, finalmente va a redundar en la forma como lleguen a la meta, o cuando lleguen a la meta, a este espacio, a esta Jerusalén, decíamos, celestial, que es una imagen de la comunión con Dios, ¿no? El lugar donde habitamos, residimos, vivimos en esta comunión que es el proyecto de Dios para toda la humanidad. ¿Dónde están dispersos estos elegidos que residen fuera de su patria? Se citan varias provincias romanas: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La mayor parte son provincias costeras, la costa del Mar Negro y la costa del Egeo, la costa oriental del Egeo, y solamente una provincia interna que es Capadocia, la meseta Capadocia, que es el centro del territorio que ahora tiene la República Turca. Entonces, son personas que están en este territorio, esos son los destinatarios. Después da una profundización a esta visión teológica, ¿no? En el versículo 2, elegidos según el designio de Dios Padre. Dios Padre los invita, los elige, después consagrados por el Espíritu Santo es quien los unge, los capacita para poder realmente ofrecer su vida al proyecto del Padre. Y la tercera referencia, la tercera persona trinitaria en esta fórmula interesante, por antigua, también trinitaria, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Es decir, para seguir, para vivir unidos a Cristo y con Cristo, como veremos en el resto de la carta, ser copartícipes de este proyecto de salvación para toda la humanidad. Se parece, está diciendo, lo que encontramos también en aquella fórmula de Pablo del final de su segunda carta a los Corintios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nada más que dicho en otro orden. Jesucristo, y es obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre. Es una forma simbólica de decir que la entrega de Cristo, como va a elaborar en los siguientes capítulos, recordando esta imagen del siervo sufriente de Yahvé, ¿no? Que sobre sí toma las heridas de su pueblo para salvarlo. Cristo ha tomado mis heridas, es decir, ha derramado su sangre para sanarme de mis heridas, y esto me capacita para poderlo obedecer, es decir, para vincularme al Señor Jesús. Este vínculo, en el momento en que acepto su redención, es llevado a plenitud por esta consagración del Espíritu, que instaura en cada persona el dinamismo de comunión con Cristo y la capacidad para entrar en comunión con las demás personas. Recordando nuevamente la fórmula de Pablo en 2 Corintios. Y aquí empieza el autor con Dios Padre, hablando de un designio. Y el designio, que es el centro de la buena noticia cristiana, es que Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Dios no hace acepción, no tiene preferidos y malditos. Dios ama a todos sus hijos, a toda la creación, y les acompaña para que puedan alcanzar la plenitud de la comunión en el amor para el que fueron creados. Entonces vemos cómo hay algunos de estos paralelos que encontramos en otros textos de otros autores, podríamos decir de otras tradiciones teológicas del Nuevo Testamento. Mañana seguiremos con nuestro comentario. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.